¿Y Diego, el de los Marcilla? Todos muertos. No. En su 25 aniversario, las bodas de Isabel de Segura no se celebrarán en la calle. La historia de los amantes se contará por internet y redes sociales, y las dos escenas principales también a través de Aragón TV. Muera su amor por él. Quedan 9 meses del Inter. Ya esta semana en Aragón Cultura se pueden seguir las precuelas, historias de las bodas nunca antes contadas. Es sin duda la versión más digital y moderna de las bodas de Isabel de Segura. Hasta con vídeos de TikTok y podcast que han grabado estudiantes de la Escuela de Arte de Teruel, se cuenta este año la historia de amor de Isabel y Diego. La historia de los amantes en versión TikTok y desde la mirada de estudiantes de la Escuela de Arte. Quedarse con una chica que nos hemos inventado totalmente, o la opción que podría haber tenido de casarse con Isabel. Y a raíz de ahí pues nos inventamos una historia. Estaba con Diego, era tan feliz que tuvieron un parto múltiple como de 5 hijos y era eso una locura. Un podcast con nuevas versiones de la leyenda creadas también por los alumnos. Hemos decidido también salir a buscar parejas de la comunidad LGBT, etcétera, y también entrar en temas como el poliamor. Nuevos códigos de contar las bodas de Isabel de Segura en una edición en la que todo ha tenido que reinventarse. Que sobre todo es una programación transmedia que quiere recorrer todos los canales, es decir, la radio, la televisión, pero también la parte digital, con 3 versiones diferentes pero complementarias. Las precuelas ya se pueden ver estos días en Aragón Cultura. Necesito que conjures a una mujer para que olvide ese amado. Pero además, la escena del beso y la muerte de Diego e Isabel se emitirán el domingo a las 10:10 de la mañana en Aragón TV. Aragón Radio emitirá su radionovela de los amantes el sábado a las 8 de la tarde y con un final inesperado. En su 25 aniversario, las bodas de Isabel de Segura, más cerca y con más detalle que nunca. Solo quedan 9 meses del interminable plazo, 4 años.